Bien, pues muchísimas gracias. Vamos a dar inicio esta mañana a las sesiones aquí en el CIESAS. Agradezco muchísimo a la doctora Verónica Zárate toda la presentación que nos hizo favor de hacer, al igual que al doctor Agustín Escobar, Latapí, director del CIESAS. Bien, iniciamos con el doctor Ricardo Pozas, quien es doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios de París y en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Sus intereses de trabajo giran en torno a los problemas de la modernidad, la globalización, los años 60 y al Estado benefactor. Temas sobre los cuales ha escrito libros y artículos de circulación internacional en revistas especializadas de sociología e historia. Ha sido reconocido por la beca Guggenheim de Cátedra México, de la Universidad de Toulouse, Francia, y de la beca O'Gorman de la Universidad de Columbia, el Premio Universidad Nacional UNAM, y en 2011 obtuvo el premio al mejor artículo sobre el siglo XX, otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, de los premios que ya nos hablaban hace un momento. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y la ponencia que nos presenta se titula La sociología de la historia. Entonces, adelante, Ricardo, gracias por tu presencia. Muchas gracias. Bueno, antes que pase, pido una disculpa por adelantado, porque tengo un compromiso y voy a tener que salir en cuanto termine mi lectura de mi ponencia. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a este coloquio. Ambos temas, sociología e historia, forman parte de mi trabajo cotidiano y son el constante punto de tensión en mi investigación actual, la historia social y política de la década de los 60. Siempre he querido reflexionar sobre el vínculo y la diferencia entre sociología y historia. Esta es la primera aproximación que hago y es una reflexión que espero continuar haciendo. La sociología y la historia son procesos de conocimiento que se entreveran. No hay construcción abstracta, teórica en la sociología que no contenga la condensación de la historia de la sociedad que analiza, que no retome el sentido de la acción social, sus contenidos institucionales y las tradiciones culturales que le dan sentido, frente a las cuales la innovación modernizadora se confronta, surgiendo así lo nuevo, que es el elemento constitutivo de la modernidad y de las modernizaciones. Piensen solo en Weber, que los tipos ideales no son historia, pero no son siempre historia. Mi exposición busca trazar los puentes entre la historiografía como tradición de conocimiento en México, la más antigua de las disciplinas sociales en nuestro país, y la sociología como disciplina analítica que busca construir la racionalidad explicativa de la acción colectiva e individual, y a ambas, sociología y historia, frente a la historia real como secuencia del tiempo social, como concatenación de tramas y escenarios y como relación de actores colectivos y sistemas. Es decir, como proceso externo a las tradiciones del conocimiento y como acción y realidad posible de ser conocida y al mismo tiempo como necesidad de saber. Para establecer la relación entre sociología e historia y a estas con la realidad histórica, haré una caracterización. Esta no es un sistema, no es una síntesis de historia intelectual, es una conceptualización analítica de carácter abstracto.
En primer lugar, la sociología y la interpretación de la historia son concebidas como conocimiento, como búsqueda necesaria que cumple una función ideológica y edifica la verdad pública, como interpretación de la realidad social que requiere el ejercicio del poder presente, verdad de poder que afirma o la niega una posición es tan importante como la otra, pero ambas son siempre transitorias y nunca definitivas. Tomo ideología en la caracterización que hace el sociólogo Daniel Bell en su polémica con otro sociólogo que era Ray Mills, en donde dice que la ideología es un sistema intelectual que reclama la verdad para sus concepciones del mundo. Saber la historia de los sujetos sociales y de los actores políticos es la sustancia misma de la historia y es siempre el reto, con mayúsculas, de las ciencias sociales. La sociología y la historia convergen hoy frente a los hechos del pasado reciente, muy reciente para la historia de la larga duración de Fernando Rodel, y del cual emergió el presente global contemporáneo. Hoy, el hecho central que define las tendencias teóricas es el agotamiento de las centralidades, tanto del conocimiento como de las instituciones. Esta condición desdibujada de las fronteras de las instituciones y de las disciplinas de conocimiento las vuelve a ambas, instituciones y a conocimiento, entidades porosas. Hoy la pérdida de la centralidad, ya no hay una sola interpretación de la historia, y la de los estados es la misma que la que pasa en el interior de las sociedades nacionales. Hoy la historia y la sociología se enfrentan a los problemas de conocimiento que dan sentido a la idea de límite, de fin de época en la que vivimos y que nos plantea el problema de explicar la relación social más importante del presente y de la tradición moderna, la relación compleja entre Estado y sociedad nacional como estados y sociedades globales de mercado. La sociedad global contemporánea, en la sociedad global contemporánea, los términos que dieron el contenido a la vida política durante el periodo de la centralidad del Estado Nacional se desagregaron. Esta desagregación explica en los gobiernos sin legitimidad que construyen su autoaceptación con la promoción publicitaria y con la instantánea, casi software, de las encuestas de aceptación. La categoría matriz que constituye el eje de la explicación de la economía y de la sociedad global es el inacible concepto de mercado, sin marcar la jerarquía de la dominación y definir el poder de las instituciones globales, los organismos multilaterales, marca el límite a los estados, a las economías y a las sociedades nacionales. No hay mucho que pensar, solo rascar 6 semanas y ver Grecia. Hoy, la idea de sentido de la historia como movimiento que se condensa en el presente contrasta con la ideología del mercado, cuyo núcleo es el presentismo practicado como la sustancia de la sociedad contemporánea del mercado y del consumo, en la cual el tiempo social e individual se petrifica, temporalidad en la que no hay pasado, no hay futuro, hay presente que es la temporalidad ideológica
que busca agotarnos como sociedad y como individuos en lo inmediato, en el placer del consumo. El extremo es el consumo de la droga. Este vacío ideológico, esta renuncia al tiempo, cuando la sustancia de la vida y de todo análisis social y político, así como de toda racionalidad moderna en el ejercicio de la dominación, es el conocimiento interno de la sociedad, tanto en la acción colectiva como en la interacción individual. La convergencia temporal entre sociedad y gobierno constituye el basamento de la legitimidad cotidiana en el ejercicio de la autoridad. Hoy la autoridad política ha perdido la perspectiva de su trascendencia y se agota en el utilitarismo extremo del presente. Autoridad que se consume y se corrompe a sí misma y cuya expresión son los gobiernos autorreferenciales y cortesanos que no ofrecen futuro, pero que tampoco piensan que tienen que ofrecer. La acción pública y privada por vaciar el sentido del tiempo social y su futuro tuvo su origen a principios de la década de los 80 del siglo pasado en la confrontación modernizadora de la globalización del mercado frente a la centralidad tradicional del Estado social, para principios de los años 70 estaba mundialmente agotado y con sociedades nacionales crecientemente desdibujadas y agrupadas en bloques. A principios de los 90, esta recomposición de la vida social y económica se expresó también en el cuestionamiento y en el cambio de la producción del conocimiento en las disciplinas de la historia y las sociologías. El cuestionamiento se produjo primero en la confrontación interna de cada una de las disciplinas sociales, incluida la historia, y después en una apertura no solo en temáticas, sino en el uso de las categorías metodológicas. La globalización permeó la unidad cultural e ideológica de los estados y las sociedades nacionales, trastocando los referentes intelectuales fijos en las representaciones e imaginarios colectivos. El nacionalismo, que construyó las representaciones nacionales y consolidó su identidad social, lo hizo a través de las historias oficiales. La desacralización de la historia oficial y la tradición historiográfica con la cual dialogaba en la discusión sobre el pasado que daba origen y sentido al presente político, institucionalizó en el mundo académico la historiografía y su producción dio origen a las tradiciones historiográficas, con sus escuelas de conocimiento y sus líderes intelectuales, con sus figuras emblemáticas que acabaron siendo los guardianes del saber, personajes que decían qué era y qué no era hacer historia. Frente a la historiografía clásica mexicana y la sociología nacional, el marxismo, como primer agotamiento de la historia oficial, irrumpe en el mundo académico, sobre todo a partir de la transformación política de las instituciones de enseñanza superior. Fenómeno sociológico mundial vinculado a la militancia y a las múltiples representaciones de la justicia social surgidas a partir de la crisis de la posguerra y del agotamiento del welfare state. Esta nueva historiografía marxista en su periodo crítico, antes de su pamfletización, rompe las partes del tiempo político unívoco de los gobiernos y los personajes gobernantes y da carta de naturalidad al holismo
como epistemología en el conocimiento de la historia y las clases y las relaciones de estas como sujetos sociales del cambio de la historia. El problema, grosso modo, fue la historia y la sociología como militancia y el creciente déficit cognitivo que esta forma de interpretar la realidad crea. Paradójicamente, la contraparte de los marxistas, la ideología del mundo global de mercado, anuló también el sentido de la historia y la volvió estática al priorizar el presente como una temporalidad significativa y la velocidad como la anulación del proceso histórico. La reducción del tiempo social al presente y la velocidad comunicativa de las relaciones interpersonales se sustentaron en el individualismo extremo que se vuelve el principal valor cultural identitario de la sociedad contemporánea. El presentismo, como lo caracterizamos los sociólogos, vacía el sentido de la historia como proyecto de conocimiento y como proyecto de cambio social. Ya no aparece el horizonte social como futuro inmediato del presente. La lógica especulativa del mercado lo niega. En el marxismo se construyó una modalidad del reduccionismo y en la cultura del mundo globalizado, con el liberalismo extremo, el neoliberalismo, se impuso la otra modalidad del reduccionismo. ¿Qué pasa con la historia en el mundo global de finales del siglo XX y en la primera mitad del siglo XXI? Periodo contemporáneo en el cual la matriz analítica, epistemológica, de espacio y tiempo, como las coordenadas centrales de la modernidad, han sufrido la mayor revolución de su historia. La modernidad, hoy concebida como tardía, pero ayer como postmodernidad, surge y se reproduce a lo largo de su historia como la expresión social e intelectual de la ampliación constante del horizonte espacial y temporal, extensión constante del tiempo y el espacio a la que responde la diversificación del conocimiento social e histórico, diversidad frente a la cual la modernidad crea la sociología como la versión teórica del conocimiento racional, como el estudio de la complejidad moderna. El tiempo social, sin dejar de ser proceso, es hoy y de manera prioritaria simultaneidad, presencia de la globalidad que marca a través de los flujos informáticos a la economía, a la política, a la cultura, condensación del tiempo y del espacio, que es la característica que define la globalización de mercado contemporáneo. En mi opinión, la multidisciplinaridad y la transdisciplinaridad en boga en el pensamiento académico contemporáneo son expresión cultural e intelectual del contenido poroso de la realidad social y política del mundo global y de la concomitante pérdida de certeza de los referentes fijos en el imaginario colectivo y en las representaciones sociales establecidas. Hoy la sociología y la historia se encuentran en la posibilidad de un recuento que constituya de manera distinta las tradiciones hasta hoy vigentes. Este encuentro creativo radica en la diversidad y velocidad de los saberes como modalidad del pensamiento y en el eclecticismo existente. Para concluir, quiero señalar la evidencia del entrecruzamiento de la problemática creciente entre sociología e historia como disciplinas de conocimiento
entre el entramado que más de uno de los representantes de cada uno de los lados, el sociólogo y el historiador, ven con riesgo en la pureza y no como un encuentro que rompe vacíos. Permítaseme una anécdota, que como diría Simmel, uno de los padres de la sociología, siempre las anécdotas condensan la historia. En un certamen sobre proyectos de historia en el que participé como jurado, en más de uno de los trabajos de historia aparecieron categorías sociológicas: legitimidad, representaciones sociales, imaginarios colectivos, como construcciones teóricas que explican y buscan explicar los hechos de la historia. Estos hechos que cuento eran textos de jóvenes y son ellos los que rearmarán y están armando los vínculos entre sociología y historia. Es a ellos a los que las tradiciones disciplinarias los ahogan. Son ellos los que hoy abren el vínculo entre la sociología y la historia. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por tu exposición. El doctor Ricardo desgraciadamente no nos va a poder acompañar en toda la jornada, tiene otro compromiso, como él ya dijo, y tendrá que retirarse. Pero recuerden que las preguntas son al final, ya les repartiremos después unas tarjetitas para ello. Y enseguida vamos a escuchar a la doctora Brígida Fonmens. Bien, la doctora Brígida Fonmens es mexicana por nacimiento, doctora en Historia, investigadora del CIESAS desde 1977 a la fecha. Ha impartido clases en la UNAM, la UIA y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y ha sido profesora invitada de la Universidad Libre de Berlín y de University of Chicago. Su especialidad es la historia económica y social. Ha publicado más de 70 estudios que versan sobre historia de la minería, sobre historia del trabajo, y en los últimos 10 años se ha concentrado en temas vinculados a la historia social indígena a partir de documentación en náhuatl y en pictografías de zonas de los actuales estados de Morelos y de Guerrero. Algunas de sus publicaciones más recientes son como autora única: Cuauhtémoc, 1450-1675, su historia indígena y documentos en mexicano, cambio y continuidad de una cultura náhuatl, publicado en el 2008, y como coordinadora y autora, La relación hombre-naturaleza, reflexiones desde distintas perspectivas disciplinarias, publicado en el 2002. La ponencia que hoy nos presenta se titula Historia y Lingüística, una enriquecedora colaboración académica, metodología, ejemplos de la historia europea y mexicana, prehispánica y colonial. Bien, Brígida, mil gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, y realmente felicito al comité también por la problemática de esta mesa y de Luz Helena, porque creo que realmente el futuro es la interdisciplinariedad. Y en ese sentido, sin embargo, a pesar de que cada ciencia tiene su técnica y su especificidad, creo que el diálogo es muy importante. La historia en general se interesa en cambios, es cierto, y en ese sentido tendría innumerables vínculos con muchas ciencias sociales. Pero quisiera referirme a la relación que puede tener con la lingüística, sobre todo con la lingüística histórica. No nada más por la gran cantidad de documentos que existen en lenguas indígenas, sino también por el cambio
que se dan en la morfología misma de la lengua. O sea, las mismas lenguas van cambiando y eso, pienso, nos puede dar pistas para la historia. En ese sentido, creo que el hecho de que los historiadores se basen siempre en fuentes escritas, siempre en documentos, en grafías latinas, ha hecho que, por ejemplo, los estudios del México antiguo hayan quedado fuera. Entonces, México antiguo es prehistoria. Y entonces todo empieza con la llegada de los españoles, como si nuestra historia empezara con la llegada de los españoles. Claro, están los estudios de antropólogos, están los estudios de arqueólogos, de etnohistoriadores, pero en general se basan en también fuentes escritas de una u otra manera. En ese sentido, primero abordaré unos aspectos universales que nos refieren a la importancia de la toponimia y daré ejemplos de Europa. Luego pasaré a la toponimia en lenguas indoamericanas en Mesoamérica y lo vincularé con el problema de los movimientos de población ocurridos en un pasado remoto. En relación con los aspectos universales, enfatizaré bastante lo que son las relaciones comerciales a larga distancia y a lo largo de mucho tiempo. En ese sentido, es conocido, por ejemplo, el movimiento de los pueblos fenicios que dejan en Cádiz o Gades su nombre, o en Cartago, etc. Y así también en Italia se llama así por los italos. Boii eran los pueblos que vivían en Bohemia, de ahí viene la palabra Bohemia. Entonces, Zacatecos eran los que nos dan el nombre de Zacatecas, gente que muchas personas no lo saben, o sea, no reflexionamos del por qué un río se llama así, un cerro se llama así, un pueblo se llama así, y así como tenemos París en Texas. ¿A qué refiere eso? Eso refiere a movimientos de grandes contingentes y que sobre todo perduran en el tiempo y que reflejan también ciertas relaciones sociales en ese lugar. Entonces, el problema académico que quisiera presentar es cómo documentar migraciones, colonizaciones ocurridas en épocas remotas, de las que no sabemos nada porque no contamos con evidencias documentales. O sea, ¿qué sabemos del año 1000 de la historia de México en términos de documentos? Solamente a partir de documentos escritos ya en el siglo XVI y en la segunda mitad del siglo XVI. Ahora, mi propuesta es que la toponimia puede ser una llave a esta puerta cerrada hasta ahorita. Para eso el ejemplo europeo es, si vemos la gran familia lingüística indoeuropea, que incluye desde lenguas que se hablaban en la India, el armenio, el iranio, el griego, las lenguas romances y muchas otras. El problema era de que, por ejemplo, las lenguas eslavas no se sabía cuándo y por a dónde se expandieron. No se sabía porque los eslavos, o sea, los pueblos que llegaron a Polonia, a Checoslovaquia, los Kashubian, que estaban al norte de Alemania, hoy actual Alemania, todos esos numerosos pueblos eslavos no fue sino hasta después de su cristianización, o sea, siglo VI, VII, que tenemos documentos. Entonces el problema era cómo saber por a dónde se expandieron, cómo se expandieron, etc. Entonces, si vemos cómo expandieron, por ejemplo, hacia Grecia, fue gracias a los nombres de ríos que se pudo reconstruir la expansión a Grecia, la expansión hacia lo que es Eslovenia o hacia Serbia, hacia Checoslovaquia, hacia los lugares de Europa Central. Entonces, la toponimia nos puede ayudar a reconstruir rutas muy importantes y que después se niegan. Por ejemplo, en la historia nacional griega,
no aparecen los eslavos jamás. En la historia oficial alemana no aparecen los eslavos jamás y son importantísimos, porque fíjense, apenas en la Edad Media, ay sí, gracias. Sí, gracias, esa cosita. Acércale el micrófono, por favor. Gracias. Por ejemplo, apenas en la Edad Media, grupos alemanes migran hacia esta parte y en esta parte es donde se forman, y eso lo podemos ver a través de la toponimia. Hay una gran cantidad de toponimia en pueblo con terminaciones locativas eslavas en Alemania, y no es hasta que Günter Grass, por ejemplo, escribe su tambor de hoja de lata que sabemos la importancia de los cachubos, que son totalmente eslavos, pero son parte de Alemania. Entonces, las historias nacionales trastornan y homogenizan de una manera que no corresponde a lo que como historiadores podemos estudiar. Entonces, habría muchos ejemplos que dar, pero no me quiero detener demasiado en ejemplos europeos. Solamente mencionar cómo es importante que, si bien un colonizador es el último que a lo mejor le da nombre a un lugar, como Valladolid, en México, en Nueva España se llamó así porque los españoles le dieron ese nombre, aunque sea el último, depende de la calidad de las relaciones. Si en Texas destruyeron a los comanches, no quedó un nombre comanche, sino que ahí es París o Berlín, Texas. Pero, por ejemplo, Pozami era la ciudad más importante para los húngaros porque ahí se coronaban sus reyes en Hungría. Entonces, ese lugar después se llamó Pressburg en alemán o Bratislava en eslovaco. Entonces, en el fondo, el lugar tiene 3 nombres. A lo que yo me quiero referir es que en México los lugares tienen 2 o 3 o 4 nombres, que serían para los historiadores muy importante conocerlos y profundizar en la problemática vinculada precisamente con esos nombres. Entonces, a partir de 4.000 topónimos en lengua indoamericana del periodo colonial, traté de concentrarme en los de origen náhuatl, pero también en las estructuras morfológicas. No me referiré a la escritura porque eso lleva a otra problemática. Hay muchos estudios, yo personalmente, sobre Cuauhnáhuac, o en un artículo en el que comparo la escritura de Cuauhnáhuac con la de Texcoco, que está en prensa, abordo el tema de la escritura. Pero aquí lo que me quería yo concentrar es, por ejemplo, de los nombres en lengua indígena, los que empiezan con tam o tan abundan obviamente en la huasteca, es decir, los nombres en huasteco utilizan una partícula locativa, tam o tan, y tenemos a Tamiagua, Tampamolón, Tampache, Tampasquín, Tamuín, Tancoco, etc. Son muchísimos más, pero lo que es interesante es que también Tampa es un nombre huasteco. Es decir, tenemos una gran vínculo comercial porque además la lengua huasteca es mayense. En ese sentido, los fenicios que tenemos aquí en el Golfo de México serían los que comerciaban aquí y sobre todo a través de los ríos. Entonces, si seguimos los ríos, podríamos seguir con mucho interés la expansión huasteca en diferentes tiempos. Ahora, ¿qué pasa con nombres de variante náhuatl? Hay ciertos nombres como los de Cacalotán en Sonora, Mazatán en Sinaloa, Cacalután en Jalisco, Ixtacán en Nayarit, pero también Juchitán en Oaxaca, Mazatán en Chiapas, Amatán en Chiapas. O sea, lo que vemos es que la variante occidental, estos serían para mí los fenicios, por llamarlos de alguna manera, pero del Pacífico. O sea, lo interesante de la toponimia es que tenemos estos nombres hasta
hasta Guatemala, por ejemplo, y en Centroamérica. Entonces, lo que quiero mostrar es nada más la riqueza del estudio de la toponimia. Ahora, profundizando un poquito más en las partículas locativas, ya sabemos, y todos lo conocemos porque es parte de nuestra vida diaria, la terminación en C, Miscuac, Temoac, Chapultepec, etc., en Co, Ameyalco, Atotonilco, Soconusco, los Pan, Mexicapan, Corapan, Matlapan. Eso es interesante porque estos nos refieren a lugares donde los mexicas se establecieron, o los coras, o los matlames, o sea, los matlacincas, o los chichimecas. Entonces, podemos reconstruir la historia de muchos lugares porque es interesante tener en Oaxaca un Mexicapan, o tener en Cuauhnáhuac hay un Mexicapan en un lugar muy estratégico. Por lo tanto, no es es como muy rico poder profundizar en este tipo de nombres, pero también en el abundancial, o sea, donde hay mucha arena o muchos frutos, los terminados en tlan, los terminados en tan, que ya vimos que son del occidente, y en titlán, que son tan productivos que tenemos Hidalgo Titlán, o en el siglo XVIII hay varios lugares, Cruz Titlán, etc. Es decir, tenemos la historia. Esos son las partículas locativas más frecuentes, pero hay otras partículas que terminan en man o man. La N es muy volátil. Colima, Alima, Ostuma, Jitlaman, por ejemplo, que está cerca de Tehuacán. Y eso no se ve bien. Aquí arriba dice que de más de 1800 nombres en náhuatl, solo 32 terminan en man. Y esos topónimos en man se concentran muchísimo en esta zona: Colima, Alima, Cualcomán, Tecoman, Tetlaman, en esta zona y en la cuenca de Palcatepec. Y si recuerdan, la zona de aquí arriba del sur de Durango y de Sonora es la zona de donde expandió la familia Yuto-Azteca. En ese sentido, esta terminación man nos refiere también al huichol, donde el huichol aman quiere decir ahí. O sea, es un topónimo, pero en época que llegaron los españoles nadie usaba ya esa forma para darle el nombre a un lugar. Entonces, es una forma muy antigua que ya no era, como dicen los lingüistas, productiva en época posterior. Entonces, para abundar en esto, no nada más en Occidente se concentran, sino que alrededor de Teotihuacán hay muchos. Alrededor de Teotihuacán tenemos, por ejemplo, Ticuman, Acolman, Tecoman, y al norte de la Ciudad de México en general muchos. Luego hay una ruta hacia Morelos, muy evidente hacia el Balsas, con Ticuman, y hay otra ruta que pasa hacia Cholula y hacia el sur del volcán Popocatépetl, porque hay aquí un Chalma también, y llega a la zona de Tehuacán, donde tenemos Jitlaman. Para mí, entonces, que es una ruta de comercio muy antigua, una ruta de comercio al Golfo que puede estar vinculada con la época clásica, es decir, con Teotihuacán, porque en Teotihuacán es conocido que tenemos una ciudad de muchas lenguas, y entre esas muchas lenguas, una de ellas probablemente es del náhuatl antiguo. Eso sería entonces mi propuesta para los nombres en man. Y otra propuesta de análisis de topónimos serían los siguientes. Serían los vinculados con el Tlacochtli, que quiere decir Tlacochcalco en general. Si ustedes recuerdan, eso nos lo dicen mucho las fuentes del siglo XVI, era el gran general. Entonces, la casa del general más importante es obviamente un lugar
y eso lo puedo documentar para Cuauhnáhuac con mucho detalle, donde el general recibía tierras con sus terraceros, que pueden ser de etnias muy diversas, pero es un lugar donde trabajan para este gran general de origen de la Triple Alianza. Es un título de mucho prestigio, y tenemos este tipo de topónimos en lugares muy interesantes: Cuauhnáhuac, Tepoztlán, Mezquitlán, precisamente en la guerra donde hay guerra contra los huastecos; en Tonatico, donde hay guerra contra los matlatzicas y los chontales del sur; en Tehuacán, precisamente en la ruta que ya mencioné hacia el Golfo; en Tlaxcala, en Huejotzingo, en Coatlincha; y en Igualapa, en la ruta al mar cerca de Pinotepa. Otro nombre interesante es Acapetlahuaca, que con diferentes variantes. Petlagua quiere decir bruñir las flechas, o sea, para los lugares donde se afilaban, más bien se bruñían para que corrieran bien, para que volaran bien las flechas. Y ese lugar es exactamente en donde se pulen las lanzas. Hay uno en Atlisco, a veces se corrompe en Oca, pero es Acapetlahuaca, el lugar de pulir las lanzas en Atlisco; Acapetlahua en Soconusco, y Acapetlahuaya precisamente en Ostuma. Ostuma es la gran fortaleza de la frontera contra los tarascos. En ese sentido, si vemos entonces los otros nombres también vinculados con los guerreros. Esto me lleva, en el artículo tengo que profundizar de cómo se corrompen los nombres, y se corrompen de manera sistemática. Entonces, los Cuautla y los Cuautla, se puede comprobar a través de la forma sistemática de corrupción, muchas veces pueden ser sinónimos. Y lo importante sería ver dónde encontramos estos Cuautla. Claro que también significa lugar donde abunda la alegría, pero si uno tiene un lugar estratégico en la punta de un cerro, como lo tenemos en la Sierra de Guerrero, un Cuautla, ese Cuautla no creo que se llame así por la alegría, porque en ese cerro no creo que haya cultivado la alegría, sino que más bien tiene que ver con el lugar de los guerreros, o sea, de los Cuautli. Y ese Cuautli me parece importante porque, por ejemplo, en Cuauhnáhuac hay un Tecpan que se llama Cuauhtecpan, o sea, el lugar, la sede de poder de militar, por llamarlo así. Entonces, para mí, Cuau tiene mucha alusión con militar, y por ejemplo, ahí es donde entra uno a veces en conflicto con la traducción local. En Morelos todo el mundo dice que Cuautla, en lugar de Cuautla, quiere decir bosque. Entonces todos están con el bosque, pero si uno ve el topónimo en la matrícula, está una cabeza de águila muy claramente eso, y es el paso hacia Chalcatzingo y hacia el valle, hacia Oaxaca. Entonces, para finalizar, tenemos aquí primero las estrellas, por ejemplo, Acapetlahuaya en Ostuma, en la frontera con Tarascos; en Tapachula, o sea, en la zona de Soconusco; y en la zona de guerra de Atlisco, o sea, Huaquechula. Entonces, y los otros Cuautla que he localizado en esta zona me parece especialmente importante cómo se baja hacia la antigua ruta de Tuxtepec, y hay el Jitlaman, que ya habíamos visto muy antiguo, y los Cuautla y el Tlacochcalco. Otros Cuautla son preguntas, pero un poquito esto lo que quisiera es mostrar que la presencia de guarniciones y nombres vinculados a militares mexicas podría invitar a lingüistas y arqueólogos a explorar más esas zonas que pueden ser evidencia de una presencia del altiplano no documentada en las fuentes tradicionales. Y así, un poco juntando la parte
antigua de las rutas de Verde sería Teotihuacán, por ejemplo, que sería la misma, nada más que en el dibujo no me salió tan preciso. La ruta Tolteca, la ruta después, esta porque me interesa las zonas de Guerrero, especialmente la importancia de Ostuma antes de época mexica, y finalmente la ruta mexica. Y así, para terminar, las conclusiones serían que para la época de Teotihuacán, ciudad multilingüe y multicultural, se plantea la hipótesis de que sus rutas al Pacífico por Ostuma y al Golfo por Tustepec hacia Xicalango pueden rastrearse por antigua toponimia como Ostuma, que ya en el siglo XVI no se usaba y que refiere a las salinas y a la importancia de la diosa de la sal, Chalma, y de los comerciantes de habla antigua. El tema de la sal y de las salinas es todo un tema que no tengo tiempo en estos 20 minutos de documentar, pero me tienen que creer, pero sí hay documentos, porque la Chalmecacihuatl era la gran diosa de los salineros. Ahora, para la época mexica se plantea que entonces que los lugares donde se ruñen las flechas, Acapetlahuaya, así como los relacionados con los águilas guerreros, Cuautla, Huautla o Cuautepec, y en general Tlacochteca, Tlacochcalcatl, Tlacochislahuaca, muestran la presencia mexica, aunque la arqueología aún no la documente en muchos casos. De esta forma, los historiadores podrán aportar al pasado remoto de nuestra sociedad, apoyándose en la lingüística y aprendiendo de los cambios y permanencias de las expresiones lingüísticas. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo a nuestra colega y compañera desde hace varios años, Brígida Fonmens, también por su excelente ponencia. Y enseguida vamos a pasar a escuchar a otro colega, quien viene de la UAM Iztapalapa, que es el doctor Federico Lazarín. El doctor Lazarín es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesor investigador de tiempo completo en la UAM Iztapalapa. Ha investigado la historia de la educación, siglos XIX y XX, historia económica de la educación técnica y la historia de la ciencia y tecnología. Ha participado en el Seminario de Historia de Educación aquí del CIESAS desde 1992 a la fecha y es miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Sus proyectos de investigación actuales son Educación, Economía y Sociedad en Cuautitlán y Tlalnepantla, Estado de México, entre 1890 y 1982, además de participar en el proyecto colectivo de investigación El Magisterio como productor de saberes entre 1890 y 1960. La ponencia que el día de hoy nos presenta el doctor Lazarín se titula Historia y Economía, una antigua interrelación. Buenos días. También deseo agradecer a la doctora Lucelena Galván y al Comité Mexicano de Ciencias Históricas por invitarme a presentar esta ponencia. Bueno, historia y economía, ¿por qué una antigua interrelación? ¿De qué forma se interrelacionan estas dos disciplinas? Entre los siglos XVIII y XIX se empezó a dar este trabajo, esta interrelación que perdura y que es muy importante. Ya se dijo, por ejemplo, la relación entre la sociología y la historia, entre la lingüística y la historia, pues ahora esta relación entre la economía y la historia.
La historia económica, como disciplina para algunos colegas historiadores de la economía, es una disciplina ya dentro de la historia, es relativamente joven, como veremos en esta ponencia, no es como la más antigua de la historia, sino es una de las disciplinas más jóvenes, aunque, como digo en el título, antigua. Frente a la economía y la historia sin apellidos, digamos. Así, lo que pretende es mostrar cómo se dio esta relación entre historia y economía y su evolución desde finales del siglo XVIII a hoy, el siglo XXI. Para el historiador de la economía polaco Witold Kula, las causas que dieron origen a la historia económica están, en primer lugar, en el surgimiento del capitalismo, la revolución industrial y la revolución francesa. La burguesía, los campesinos y las masas populares generaron la necesidad de la historia económica. En un segundo lugar está la economía política, liberal o clásica. La historia era la historia política antes de todo esto, la historia era la historia política y la historia de las instituciones jurídico-institucionales. Estas visiones historiográficas no se podían plantear el problema de la regularidad, pues no buscaban las leyes del desarrollo, sino solo modelos de individuos ejemplares a seguir. Los reyes, los grandes generales, los grandes personajes pues, que dieron vida a los reinos y después a las naciones. Por su parte, la economía política buscaba las leyes y las vinculaciones constantes entre distintos factores de la producción y distribución de bienes materiales y servicios. Ello fue a causa de que la naciente ciencia económica no le bastara la observación de un corto lapso de tiempo denominado presente, para ampliar su campo de observación y asegurar que la observación constante de los procesos económicos se debía explorar el pasado. De tal forma que la primera piedra que dio inicio a estas ideas fue La riqueza de las naciones de Adam Smith, publicada en 1776. No obstante, los errores históricos que pueda tener la obra abrió camino a nuevos planteamientos de carácter histórico-económico. En la primera mitad del siglo XIX florecieron en los países europeos un gran número de obras relativas a la historia económica. Algunas de ellas constituyen una síntesis en varios tomos de distintos problemas, que siguen asombrándonos actualmente por lo ambicioso de esta empresa. Al frente de este movimiento destacan Inglaterra y Alemania. En estos dos países, los científicos, los economistas, hicieron las investigaciones histórico-económicas en relación con los problemas fundamentales de carácter político y económico que enfrentaban estas dos naciones. En Inglaterra, los problemas fundamentales eran el derecho de los pobres y el problema de la libertad de comercio. La lucha política que se mantenía también a través de la publicación de innumerables panfletos del más diverso tamaño y del más diverso valor científico en defensas de tesis contradictorias, es decir, algunos apoyando la idea de el derecho de los pobres y otros negando esta idea del derecho de los pobres o negando la libertad de comercio o apoyando la libertad de comercio. Esto hizo surgir en torno a dichas cuestiones una bibliografía y hemerografía que con frecuencia recurrió a la reconstrucción histórica, a veces fundamentados en fuentes documentales. En las regiones alemanas, el problema central era la cuestión de la unificación económica que implicaba la unión aduanera. Friedrich List, adversario de la libertad de comercio, publicó el Sistema Nacional de Política Económica en 1841. Este acontecimiento marca el inicio de la llamada Escuela de Historia Económica. Aunque List no era un historiador, influyó sobre esta historia, sobre esta nueva corriente nacionalista que hacían los alemanes en ese momento. Se opuso de modo resuelto a las abstracciones de los clásicos ingleses, al ceñir las especulaciones económicas a la economía concreta de un país concreto. Así se acercó a los métodos históricos, es decir, había esta oposición de aceptar a estos planteamientos de la economía o de los clásicos ingleses, y entonces él empezó a
proponer modelos distintos que se fundamentaban en el nacionalismo, en la idea de que esta unión aduanera de reinos y principados alemanes debía de formar una unificación económica para formar una nación. En la situación revolucionaria de la primera mitad del siglo XIX surgió el marxismo, que se formuló de 1848 a 1867, a partir de la aparición del manifiesto del Partido Comunista hasta la publicación del tomo 1 del Capital. Entre otros aspectos, esta propuesta teórica fue una concepción sintética de la historia económica. Estaba fundamentada en el escrupuloso trabajo de investigación, en documentos y en la utilización de los avances en el pensamiento económico. A causa de su carácter genuino, influyó enormemente en el desarrollo de la historia económica. Pero el marxismo no solo era teoría y una concepción sintética de la historia económica, sino también fue un programa para la práctica revolucionaria. Ambos aspectos se hallaban vinculados, a decir de sus impulsores. Las conclusiones revolucionarias partían directamente de la comprensión de la teoría del desarrollo económico. Esto le confería al marxismo un carácter especial y una excepcional fuerza respecto a las demás teorías científicas. Desde el momento de su aparición, nadie pudo ignorarlo. Cito a Kula: al sabio impasible le sorprendía el carácter sugestivo de la síntesis científica. El apologista del capitalismo tuvo que luchar con una teoría de la cual se desprendían conclusiones revolucionarias dirigidas contra el capitalismo. El revolucionario, a fin de defender sus conclusiones revolucionarias, tuvo que defender sus principios teórico-históricos. De tal manera que vamos a tener para muchos el fundamento de esta historia económica va a estar en estos dos personajes. En estos dos personajes, por un lado Adam Smith y la riqueza de las naciones, y por el otro lado Carlos Marx y Federico Engels con toda su obra, bueno, empezando con el manifiesto del Partido Comunista. Entonces, vamos a ver cómo estos dos pensadores y sus obras van a influir mucho en lo que será la historia económica, pero ellos no eran historiadores, eran economistas. John Harold Clapham subraya de la misma manera la trascendental influencia del marxismo sobre la historia económica, por atracción y repulsión, como también la de Marx sobre Werner Sombart, es bien conocida. Asimismo, Eileen Powell, en la conferencia inaugural de su cátedra del año de 1933 en la London School of Economics, expresa su solidaridad con el método histórico de Marx. La cito: su procedimiento es importante, no solo como interpretación de los hechos, sino asimismo como método para penetrar en ellos. Conjuga la inducción y la deducción de manera que cada historia social debe acometer si es que precisa de ser útil. Sin teoría no hay historia. Fin de esta cita. Entonces, de aquí en adelante, durante todo el siglo XIX se empezó a desarrollar esta nueva relación entre economía e historia. Pensadores, filósofos, creadores de disciplinas científicas en ciencias sociales, economistas e historiadores, o historiadores economistas. Vamos a ver cómo a partir de entonces se habla de eso, de economistas e historiadores, es decir, los economistas que voltean a la historia, y los historiadores que voltean a la economía para hacer la reconstrucción de un pasado. Los economistas e historiadores más con la idea de responder a las dudas que se tienen sobre el funcionamiento de su economía en el presente, y los historiadores pues para reconstruir aquellos procesos históricos, no sin dejar de pensar en que eso también va a tener o tiene un impacto en la economía actual. Y finalmente el ingreso de la cuantificación tanto en la economía como en la historia. Aquí vemos entonces a estos economistas historiadores como Adam Smith, Karl Marx, David Ricardo, Werner Sombart, y precisamente esta idea de la historia para explicar la economía de su presente. Por el otro lado tenemos a esta nueva historia económica alemana, ¿sí?, que era ese cuestionamiento a la economía clásica y a las visiones o a las premisas de la economía clásica. Por eso ellos le llaman nueva historia económica.
También yo luego por eso digo, pues lo nuevo en la historia a veces no es tan nuevo, porque estamos hablando de esta corriente que es del siglo XIX y se denominó así. Entonces cada rato aparecen nuevas visiones, nuevas historias, nuevas metodologías, pero a veces no son, la novedad pues pasa con el tiempo. Entonces tenemos aquí a estos historiadores alemanes que fundan su corriente de la nueva historia económica, que lo interesante de ellos es cómo el método histórico fisiológico que le llaman va a imponer la idea de precisamente la sociedad como un cuerpo, y entonces la sociedad que tiene que vivir como los organismos vivos. Entonces esto hace que se piense ya en las fases de desarrollo, que por lo menos en buena parte del siglo XX se habló mucho del desarrollo y de buscar y de comparar el desarrollo entre los distintos países, cómo se daba o no se daba, por qué se daba y no se daba. Ahí empieza esta idea de que una sociedad también tiene fases de desarrollo como un cuerpo vivo. Y aparte la reconstrucción de series de precios. Para muchos, incluso historiadores de la economía más actuales, pues la crítica que hacen es que realmente no fue ni una historia de precios ni una historia económica, sino más bien una reconstrucción única de series de precios. Lo interesante es que hicieron una recopilación para las regiones y las zonas pues germanoparlantes de lo que hoy es Alemania, y precisamente hay una gran cantidad de fuentes de precios para todas esas regiones, y hoy en día pues los historiadores pueden echar mano de ellas. Vamos a venir un poco hacia México. Para Carlos Marichal, desde principios del siglo XIX, reconocidas e inquietantes figuras contribuyeron al conocimiento de la evolución económica del país, entre quienes pueden citarse para fines de la época colonial a Manuel Abad y Queipo, para Carlos Marichal, el mejor conocedor de la economía novohispana, y a José María Quirós, secretario del Consulado del Comercio de Veracruz, autor de famosas balanzas de comercio, así como de otras obras de gran importancia para la reconstrucción cuantitativa de la economía del México de principios del siglo. Después de la independencia, políticos e intelectuales como Lucas Alamán, Manuel Paino, Guillermo Prieto, Miguel Herro de Tejada y Matías Romero publicaron obras fundamentales donde recopilaron una gran cantidad de documentos y series estadísticas económicas. Esto es muy interesante. En México, desde el siglo XIX, se empezó a hacer una recopilación de estadísticas económicas para fines de gobierno, para fines de invitar a empresarios extranjeros a traer capital, incluso para fines de, así que un poco vender al país, en el sentido de que ciertas regiones podían dar mejores situaciones o mejores dividendos a estos empresarios. Durante el Porfiriato aumentó el número de personajes interesados en temas de economía e historia económica, incluyendo a funcionarios como Manuel Dublán y José Yves Limantour, a abogados e intelectuales como Pablo Macedo, Francisco Bulnes y Carlos Díaz Dufo, por ejemplo. También hubo interesados en la recopilación, ordenación y publicación de estadísticas económicas como Emiliano Busto y Antonio García Cubas. Es decir, hay un gran interés por estos personajes mexicanos que pues aquí todavía no los podemos llamar exactamente historiadores de la economía, son distintos sus formaciones, pero están ya muy interesados y empiezan a recopilar mucha información estadística. Yo no sé aquí si en cuánto haya influido, por ejemplo, Humboldt en esta idea también de recopilar estadísticas de la colonia, pero ellos empiezan a hacerlo durante el siglo XIX, que es una parte importante también que nos hace falta estudiar, cómo la estadística como disciplina en México se ha ido desarrollando. Muchas veces yo entiendo que es un aparato del Estado, del INEGI, pero cuando nos da datos, por lo que criticamos muy fácil, pero aquí podemos ver que podemos rastrear los orígenes del INEGI en todo esto, y más puntualmente en el Porfiriato. Entonces ya es una institución que tiene más de 100 años manejando estadísticas, evolucionando con la estadística como disciplina. El panorama pues es mucho más complejo ya para el siglo XX. ¿Por qué? Porque entonces
hay una gran proliferación de trabajos en historia económica prácticamente en todo el mundo. Nosotros podemos encontrar historiadores de la economía o economistas historiadores prácticamente en todos los países del mundo que hicieron trabajos de historia para sus países, porque lo primero era ver estas visiones nacionales de la economía y cómo lograron el desarrollo, cómo mostrarle al Estado, al gobierno, llegar al desarrollo. Pero vamos a tener también el proceso de institucionalización, es decir, los individuos, se pasa de los individuos a las instituciones. ¿Cómo? Con las cátedras en las universidades como Cambridge, en la London Economic School de Londres, en Alemania, en Francia, empiezan a abrirse cátedras entre 1910 y 1920 de historia económica en estas instituciones. ¿Para qué? Para ya empezar no solo a que haya investigación, sino a fomentar la enseñanza de ella. Otro elemento muy importante, pues precisamente es la creación de sociedades, en esta institucionalización de sociedades nacionales, así como nuestro Comité Mexicano de Ciencias Históricas, pues sí empiezan a crearse estas asociaciones de historia económica en los distintos países. Vamos a ver cómo mucho más adelante ya se empieza a ver esta idea de formar una asociación internacional de historia económica, pero primero son estas ideas nacionales. Y otro elemento muy importante es el nacimiento de las revistas especializadas, es decir, las revistas en historia de la economía, o en secciones de revistas de economía empiezan a haber dossiers o suplementos sobre historia económica. Así el pensamiento económico siguió desarrollándose. Por ejemplo, los teóricos de los ciclos económicos que postularon el comportamiento de la economía en fases de alza y baja sucesivas o de crecimiento y decrecimiento económico alternados, desde los estacionales, que son los menores a un año, pasando por los intradecenales, los decenales, los de la mediana y los de larga duración. Y aquí tenemos a estos personajes que eran estos economistas historiadores, que ellos vieron, bueno, para explicar mi presente, mi economía presente, tengo que ver cómo hay un funcionamiento cíclico, un funcionamiento de alzas y bajas en la economía, que yo digo, bueno, pues esta es una percepción que viene también desde la antigüedad. En la Biblia, por ahí en algún pasaje dice que son 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Ahí tenemos precisamente, hablando de la lingüística, una visión de cómo la economía se comporta en alzas y bajas, que curiosamente, entrando en este anecdotario, un alumno me preguntaba eso hace algunos años: si se sabe que hay ciclos en la economía, ¿cómo es que los gobiernos no pueden evitar las crisis económicas si saben que hay fases de alza y de baja en la economía? Entonces, esto sí es muy interesante. Hoy están muy sorprendidos, estamos en medio de una situación de crisis, están diciendo que es otra crisis. Yo creo que es precisamente una fase que viene desde 2008, precisamente de baja en la economía, hablando de esta situación de ciclos económicos, es decir, que no es una crisis y otra, sino vamos hacia abajo. Quién sabe hasta dónde lleguemos, ¿verdad? Vamos a ser el top, como dicen, cuando lleguemos a lo más bajo de esta crisis. Por cuanto a las revistas, bueno, este fue un fenómeno muy importante. ¿Por qué? Porque permitió dar a conocer más rápido los avances de investigación. Todos sabemos que los libros tardan más tiempo tanto en escribirse como en publicarse. ¿Por qué? Porque son volúmenes más largos, son ya la investigación completa, etcétera, etcétera, y lleva más tiempo que un libro se dé a conocer. En las revistas se pueden dar avances de lo que será un libro, avances de temas, avances de investigación, descubrimientos teóricos, etcétera, y entonces fue fundamental, y podemos ver cómo prácticamente en todos los países europeos, por lo menos de Europa Occidental, empezaron a surgir revistas especializadas para publicar estos avances, para publicar dossiers, números especiales sobre temas específicos, o en algunos casos los mejores trabajos presentados en congresos, en simposios o seminarios, o a veces un dossier especial con la memoria completa de los seminarios. Eso fue muy interesante porque empezó a difundir de una forma más rápida
la información, digo, los descubrimientos científicos, o los descubrimientos tanto en teoría económica como sus aplicaciones en la historia económica. Bueno, vamos a ver cómo esta influencia del marxismo va a seguir siendo vigente, ¿sí?, en el siglo XX, de dos formas, tanto con los marxistas como con el denominado no marxismo o contra el marxismo, es decir, aún los que estaban en contra de él lo conocieron, lo leyeron para poderlo criticar, para poderlo comentar. Entonces estamos viendo cómo hay esa influencia o cómo hubo esa influencia. Por el otro lado sigue la influencia de la economía clásica de Adam Smith, Ricardo, etcétera, continuó. Más adelante vamos a ver con la caída del sistema soviético va a tomar mucho más presencia. Incluso precisamente un declarado antimarxista norteamericano, decía que pese a que en América la influencia era muy reducida e indirecta del marxismo, había influencia en Estados Unidos. Chapman escribió en 1870 que la concepción materialista del capitalismo asumió paulatinamente una posición dominante en el pensamiento histórico. Los historiadores y los economistas empezaron a ocuparse cada vez más de cuestiones tales como los orígenes del capitalismo, sus formas, su extensión y su influencia sobre las diversas sociedades en las diversas épocas. Bueno, en el siglo XX en México también crecieron los interesados en el nuevo campo de la historia económica. Luis Chávez Orozco comenzó a publicar series documentales de la economía mexicana de los siglos XVIII y XIX, editados por la Secretaría de Economía Nacional. Esto es interesante cómo interesan pues a las instituciones del Estado para que publiquen estos materiales. Esto fue en los años de 1950. De acuerdo con Marichal, para lograr un mayor impulso en este campo se requería un esfuerzo de tipo colectivo. En este sentido, Daniel Cosío Villegas lanzó el proyecto de la historia moderna de México. En los volúmenes dedicados a la historia económica de la segunda mitad del siglo XIX participaron Fernando Rosenzweig, Francisco Calderón, Guadalupe Nava, Gloria Peralta y Nicolás de Olwer, entre otros, quienes sentaron las bases de una nueva interpretación de la evolución de la economía mexicana y su despegue hacia el capitalismo, interpretación que todavía es de indispensable consulta, aun cuando sea para criticarla o matizarla, porque eso sabemos que pasa siempre en la historia. Todos los textos los criticamos, los matizamos, etcétera, para seguir avanzando. Francisco Calderón hizo una interesante reconstrucción de la hacienda pública durante la República Restaurada, y el ensayo de Navas sobre la historia minera de esa segunda mitad del siglo XIX es muy interesante. Con respecto a la influencia del marxismo en México, pues una obra importante que marcó huella en la época fue un texto muy polémico de Enrique Semo, Historia del capitalismo en México, Los orígenes, 1521-1763, publicada por Ediciones Era en 1973, que alcanzó numerosas reimpresiones. Cito a Marichal: la claridad de la escritura, lo sugerente de las hipótesis, por ejemplo, acerca de la combinación de los modos de producción en la sociedad colonial y la capacidad de síntesis, hicieron de este libro un instrumento de consulta obligatoria en innumerables cursos universitarios. Otra obra influenciada por el materialismo histórico fue la de Sergio de la Peña, La formación del capitalismo en México, publicada en 1975 por la editorial Siglo XXI. Dicha obra tuvo una amplia popularidad. En 1988 llevaba 17 ediciones. En la década de 1970, la Dirección de Estudios Históricos de Lima dio un gran impulso a la historia económica en México. Gracias a la labor realizada por Enrique Florescano, después de concluir su tesis doctoral, que fue una tesis pionera en México en el tratamiento y análisis de información cuantitativa, y establecer los ciclos de los precios del maíz en el México borbónico. Elaboró una serie de ensayos sobre la evolución agraria en la época colonial. Florescano, como director de Lima, se orientó durante un buen tiempo a impulsar las investigaciones del instituto, a reconstruir series históricas de estadísticas económicas, además de la edición de una bibliografía del desarrollo económico de México, publicada en 3 tomos.
Entre las obras editadas se encuentran las series de diezmos coloniales y las de la Real Hacienda Colonial, recopiladas por Herbert Klein y John Tepaski. La década de 1980 estuvo marcada por la explosión de la historia regional. La mayoría de las investigaciones se refieren a la historia económica regional. Esta tendencia inició en la Universidad Autónoma de Puebla a fines de los años de 1970, impulsada por el historiador haitiano Joaquín Benoit, acompañado por los proyectos editoriales de investigación en los que participaron Enrique Semo y Guadalupe Nava. También es importante la larga y constante labor docente, así como de producción de investigaciones sobre temas coloniales y del siglo XIX, realizada por Juan Carlos Grosso en Puebla y Mario Cerruti en Nuevo León. Bueno, conclusiones. Para Wilton Kula, las nuevas tendencias, esto en 1963, en la historia económica eran la tendencia al razonamiento con categorías globales, con categorías de economía social, contraria al análisis de las instituciones derivadas del contexto. Tendencias a las concepciones cuantitativas, esto no significa que hayan de ser exclusivamente estadísticas, para conseguir orientaciones en el orden a las magnitudes y proporciones. Tendencias al descubrimiento del mecanismo funcional del sistema económico investigado y por lo tanto a la conformación de la reproducción y mutua dependencia. Tendencia al máximo aprovechamiento de las conquistas de otras ciencias sociales y en primer lugar las de la economía, la etnología, la demografía, la estadística, etc. Tendencia al más extenso aprovechamiento del saber sobre la heterogeneidad de los sistemas socioeconómicos existentes en el mundo. En lo personal me gustaría añadir la tendencia al aprovechamiento de los avances en estudio e historias regionales y la tendencia al aprovechamiento de la investigación de las relaciones y mecanismos de influencia de las instituciones en la sociedad, algo que se conoce también ahora como neohistoria institucional. Sandra Kunz, en la introducción del libro Historia Económica General de México, explica que esto publicado en 2010, explica que el hilo conductor de dicha obra es el enfoque neoinstitucional o la nueva economía institucional. A decir de la autora, este enfoque ha aportado elementos fundamentales para entender el mundo real que claramente no opera bajo los supuestos estilizados de la teoría económica neoclásica: mercados perfectos, sujetos maximizadores del beneficio privado, etc. Y su capacidad explicativa se amplifica a medida que nos distanciamos de la sociedad actual, es decir, cuando nos ocupamos de la historia. Esta teoría nos ayuda también a entender por qué arreglos institucionales que son insuficientes desde el punto de vista económico o que incluso empeoran en forma considerable el funcionamiento de la economía pueden persistir a lo largo del tiempo. La razón puede radicar en el hecho de que estos arreglos favorecen al grupo en el poder o a una coalición de intereses que se beneficia de su mantenimiento. Fin de la cita. Bueno, haré algunos planteamientos sobre el tema que trabajo de investigación o los temas que es de la historia económica de la educación, que hay que decir es un tema muy poco trabajado en México, un problema muy poco tratado. Se habla mucho, oímos mucho a nuestros gobernantes o a nuestros candidatos en sus campañas hablar de la educación para el progreso y de fomentar la educación y educación, pero casi no se hacen estudios que vean eso realmente, cómo se da este problema de la regionalización, cómo es el financiamiento educativo, cómo es la inversión en infraestructura educativa, qué tanto depende la educación del proceso económico o es el proceso económico el que realmente depende de la educación, reconstruir las condiciones de vida de la población y su respuesta al proyecto educativo, pues tiene mucho que ver también con sus condiciones precisamente económicas, lo que se conoce como formación de capital humano, que ha sido muy criticado por los intelectuales. ¿Cómo formar? Bueno, hay que ver qué significa eso, qué se pretende y qué se logra si de veras se forma capital humano. Y el impacto de la educación en la economía, es decir, tratar de ver si es cierto que esto se da así. Hay muchos ejemplos, hay trabajos que se han hecho en otros países donde se dice, por ejemplo, Gabriel Tortella, historiador de la economía en España, dice, Europa se pudo reconstruir después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo Europa Occidental,
no solo por la inyección de capital que vino con el Plan Marshall, sino porque precisamente tenía una población altamente educada y altamente alfabetizada, a pesar de las pérdidas que hubo en la guerra. Muchas gracias. Federica, muchas gracias por toda tu ponencia y bueno, como les decía ya, las preguntas, dudas, en fin, las dejaremos hasta el final de esta jornada. Entonces, enseguida vamos a tener la presentación de otra colega de aquí del CIESAS, que es la doctora María Bertelli. María Bertelli Busquets coordina la red de educación inductiva intercultural que con la unión de maestros de la Nueva Educación para México y educadores independientes mayas impulsa en y desde Chiapas proyectos desde abajo con profesores indígenas de Oaxaca, Puebla, Michoacán y Yucatán. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es profesora investigadora del CIESAS. Destacan sus libros Educando en la Diversidad, Investigaciones y Experiencias Educativas Interculturales y Bilingües. Coordinó también el Estado de Conocimiento, Multiculturalismo y Educación, así como un artículo publicado en New World of Indigenous Resistance, Noam Chomsky and Voices from North, South and Central America. Fue merecedora del Premio al Mérito Ecológico 2015, otorgado por la Semarnat. La ponencia que el día de hoy nos ofrece María se titula Historia Social, Etnografía y Descolonización. Articulación de enfoques en el estudio del despotismo indígena letrado y para la construcción de una autonomía por derecho. Gracias, María. Pues de entrada quiero también agradecer a la doctora Galván y sobre todo a este comité que reúne tantas tradiciones y maneras de hacer uso de la historia, cuando en realidad yo pido una disculpa porque no soy historiadora, aunque me he atrevido a hacer historia, me ha dejado muchas lecciones. Pero cuando escuché al doctor Posas me animé mucho porque soy socióloga y como socióloga siempre he estado interesada en las cuestiones sistémicas. En el CIESAS más bien he abundado en una perspectiva antropológica, pero creo que eso mismo para mí ha sido muy rico, poder transitar de la sociología a la historia social, de la historia social a la antropología social y actualmente en el activismo académico, porque estoy trabajando con una organización indígena en Chiapas y lo que me enseñó la historia es que era necesario educar para el ejercicio de la autonomía, cuando la autonomía, como dice este título o sugiere este título, entre indígenas implica la concentración del poder, como nos indica la historia, y también este despotismo entre hermanos. Vamos entonces a hacer un poco de historia. ¿Y cuáles son los cuestionamientos fundamentales que uno se haría desde la historia social, lo que yo me hice en su momento, en torno a un estudio que realicé en Hidalgo y Yalala, ¿sí? En Oaxaca, en la Sierra Norte de Oaxaca, y que nos llevaría a preguntarnos qué nos enseña el proceso de escolarización en esta villa zapoteca de Hidalgo y Yalala, estudiada por Julio de la Fuente, y cómo lo que nos deja nos permite en el presente construir una perspectiva educativa descolonizadora. ¿Por qué lo que aprendimos en Yalala nos lleva a pensar actualmente con los compañeros indígenas en Chiapas la necesidad de educarnos todos, yo creo, para el ejercicio de esta autonomía por derecho fundada en el acuerdo, en el bien común, el control del poder egoísta
y la puesta en práctica de una ciudadanía activa y solidaria. En lo personal, fue gracias a esta articulación que me llevó pues, muchos años de mi vida, ¿no? Tampoco es tan fácil articular, uno tiene que pasar de ser deductiva en la universidad, formada en el marxismo, a después atreverme a ser etnógrafa. Después de ser etnógrafa presentista, Guillermo de la Peña me dice, pues vete a la historia, no sabes nada de historia y tampoco de antropología mexicana, entonces vete a hacer un poco de historia. Me voy a la historia, me quedo en el túnel del tiempo por mucho tiempo. Yo decía, bueno, ¿a qué hora voy a regresar al presente, no? Y luego preocupada por la educación. Entonces, afortunadamente después me aproximo a una perspectiva descolonizadora y ahora puedo articular estas, entre otras disciplinas, donde lo que descubrí es que la escuela no nada más es un dispositivo por el que transitan conocimientos y aprendizajes. La escuela es un dispositivo donde se expresan básicamente intereses políticos, intereses proselitistas, que la convierten en realidad en un espacio para el ejercicio del poder, sobre todo en comunidades indígenas, que es controlado por las élites letradas generalmente, y que plantea como posibilidad la construcción de un proyecto solidario, educado para el ejercicio de esta democracia. Esto es, la autonomía no significa por eso armonía, ni mucho menos decencia, ¿sí?, en las relaciones políticas. Los indígenas letrados suelen ser bastante despóticos con sus propios paisanos. Algunos autores clave del entonces trabajo, desde la historia social, desde la antropología, pues fueron para mí Julio de la Fuente, la pareja Komarov, Urban y Scherzer, Guillermo de la Peña, Ernesto Meneses, Elsie Rowell, Olivia Pineda, y sobre todo la obra de Paul Frederick, Los Príncipes de Naranja, que para mí es una maravilla en el sentido de darnos herramientas para articular desde la historia hasta, yo diría, hasta el psicoanálisis, porque presenta la personalidad del cacique, del líder de Naranja, desde sus rasgos de personalidad. Me parece una obra que articula muchos niveles de esta realidad étnica y que nos permite desde ver el enfoque estructural, la relación con el Estado, hasta la personalidad de lo que sería un cacique local. Y también desde la antropología crítica, que eso vino después, aunque yo ya desde la carrera de sociología, formada en la Facultad de Ciencias Políticas, pues siempre tenía yo esta tendencia a ser un poquito activista, crítica y muy posicionada desde lo libertario, pero bueno, con el tiempo me complementó muchísimo. En la actualidad, pues Boaventura de Sousa Santos, que atrapa muchas de estas discusiones desde las epistemologías del sur, Catherine Walsh, Silvia Rivera Cusicaki, Benjamín Maldonado, que me encanta porque dice que la comunalidad en los pueblos indígenas no existe, la comunalidad se educa, ¿sí? Entonces uno tiene que generar las condiciones para que esa comunalidad se eduque. No es un rasgo esencial de ningún pueblo, de ninguna sociedad. Está también John Rappaport y por supuesto Rosana Podestá, con quien trabajé mucho en esta perspectiva. Ella acaba de morir, pero nos dejó un legado muy importante en torno al valor de la autoría indígena como expresión de ciudadanía. Esto es, uno no puede reconstruir ni la historia ni el presente si no es con la participación de los mismos actores, y ahí pues yo me incliné hacia un trabajo que me ha dejado mucho, que es el de Jorge Gachet, que es un colega del CNRS de París, pero que vive en Iquitos, en la Amazonía, y produce un método, por desgracia se llama método, porque cada vez que hablo de método, inmediatamente dicen, bueno, si es un método debe ser algo que no funciona. Pero bueno, él lo bautizó así, el método inductivo intercultural, y parte de una perspectiva de colaboración que ha dejado mucho en esta perspectiva descolonizadora y en este educar para el ejercicio de una democracia, que no es ni siquiera un término indígena, pero fundado en estos rasgos educables. ¿Qué aprendimos de esta historia social de Yalala? Que en las comunidades indígenas de México, el ser letrado, el ser estudiado, el ser maestro, el ser profesionista, se consolida durante el siglo XX, todos lo sabemos, y que se convierten en atributos para este ejercicio de la mediación, la intermediación
y también para la distinción social. Ser maestro en las comunidades indígenas tenía una relevancia muy importante hasta ahora, que pues ya los maestros, sobre todo en Oaxaca, pues viven una absoluta imposición y negación de lo que pueden hacer desde ahí, pero anteriormente el maestro era muy respetado y no se podían ver expresiones como la del Zócalo, ¿no? Ese desalojo que hubo tan violento de los maestros. El maestro tenía un lugar en la comunidad, era respetado, pero esos atributos implicaban que los letrados podían controlar localmente los conocimientos, eran los que sabían, los bienes simbólicos, los bienes materiales, y esto, la escuela fortalecía, sobre todo en las comunidades, el poder de las facciones locales. En el caso de Yalala, ellos se denominaban como príncipes, y los príncipes de Yalala eran los históricamente letrados, ¿sí? un letramiento muy temprano, y podían controlar los cargos municipales, escolares, hasta los religiosos, imponiendo mucho del orden dentro de la comunidad. Y sobre todo subordinaban a los iletrados. Aquí presento algunas genealogías del poder indígena que me parece que también son herramientas en esto que estamos aportando como formas útiles, ¿no?, de aproximarnos a la historia. Estas genealogías del poder indígena se basan en historias familiares. Las historias familiares tienen que ver con esta reconstrucción de lo que sucedió entre los diferentes familias y los linajes que existían históricos en estas familias, hasta donde yo pude reconstruir. Y aquí vemos que, por ejemplo, una familia muy importante que eran los Vallejo, bueno, el capitán zapoteco constitucionalista de 1912 era un Vallejo, él ya era un capitán constitucionalista, fue alcalde primero en 1915 y por supuesto, como todos los caciques, y cuando se levantan el pueblo, ¿no?, pues fue asesinado por un grupo que eran los soberanistas que se confrontaban a los constitucionalistas. Y él tiene dos hijos, que son Enrique Vallejo y Maximiliano Vallejo. Uno es jefe de la defensa social de Villahidalgo, después es asesinado. Y Maximiliano Vallejo es el maestro de la Escuela Federal. Entonces veamos cómo el maestro de la Escuela Federal, ¿sí?, que llega a la Escuela Federal en la época de la educación socialista y demás, ese maestro pues tenía que ver con una trayectoria de poder político, militar y demás, y él llega y él crea en la época del cardenismo la cooperativa a favor del proletariado, o sea, cómo las élites locales se casan con el poder y crean la cooperativa La Mensajera del Proletariado, y el Comité de Educación lo controla hasta que es asesinado también. Y por último, los hijos de Enrique Vallejo, Enrique Juventino, pues son sobrinos del maestro, del director de la escuela, y por supuesto son alumnos de la cooperativa. Aquí tenemos otra genealogía de otra de las familias de estos dinastas, la familia Venegas, y vemos que Eucario, que es el primero, ¿no?, que podemos documentar, fue un tinterillo zapoteca que se declaró socialista, pero a la vez el acaparador del café, acaparaba todo el café en la región y fue presidente municipal. Vemos ahí al Librado, que es su hermano, que fue un cura, el cura del pueblo, curiosamente socialista. Él se declaró socialista. ¿Por qué se declaró socialista? Porque era primo de quienes estaban en el poder municipal, de quienes estaban en el Comité de Acción Deportiva, ¿sí?, y era parte de estos dinastas, y por supuesto que él permite que la cooperativa socialista esté en la casa cural, ¿sí? Entonces, aún con las políticas más fuertes, pues la iglesia también se empata. Es cosa de que sean parientes. El poder no nada más con el Bester Gordillo, con todos, el poder se da por el parentesco, ¿sí?, en este caso, por los linajes. Y la familia Mota, que Juan es el maestro, ¿no?, el maestro zapoteco, también socialista, pero él a la vez es presidente municipal, director de la escuela, y está en la comisión pro carretera,
¿sí? En todas las comisiones, no nada más pasa en las instituciones, también pasa en las comunidades indígenas, que algunos acaparan el café y demás, son las élites locales, los caciques locales, y ellos estaban también vinculados con lo que serían los primos de la familia Mota, ¿no? Donde están pues, dos mujeres que son alumnas de la cooperativa, Antonio, que es en el Comité Pro Carretera, junto con su primo, Epifanio, a cargo también de este comité, y el migrante, Maximino, que se va a la Ciudad de México precisamente para hacer llegar a Yalala todos los beneficios de estar en la ciudad. O sea, por las correspondencias corrían todos los bienes materiales para la reproducción de este poder como comerciantes, como presidentes municipales, ¿sí? Y la reproducción del poder vía la escuela era muy evidente. El contexto, como les digo, de este fragmentito de esta historia es la educación socialista en México, que como sabemos fue impulsada por Cárdenas y que estuvo influida por el marxismo, introdujo en las escuelas esta idea de la lucha de clases, la lucha proletaria, y la idea de que los obreros y campesinos, incluidos los indígenas, deberían de ser integrados a las nuevas formas de organización productiva, económica, corporativa, a través de la creación de diferentes instancias, ¿no? Ligas centrales, confederaciones, el sindicato de maestros pues surge en ese contexto y se caracteriza formalmente este discurso en la lucha contra los cacicazgos locales, cuando, como estamos viendo, más bien nos fortaleció. Y aquí vemos algo muy interesante de esta historia, que estos profesores pues generan proyectos escolares como los maestros de ahora, ¿no? En esta escuela socialista entonces, y son dos tipos de proyectos: los proyectos prácticos, que se crean para favorecer la infraestructura, y que nos dice el director que los alumnos a través de estos proyectos pues desarrollaban su instinto constructivo, analítico, elaboraban planos, estudios sobre las medidas a escala, también su amor a la recreación, porque hacían canchas deportivas de salud para el cuerpo, manipulaban los materiales, ¿sí? Reconstruían la hortaliza, reconstruían el campo recreativo, y en estos proyectos participaban los subalternos, los hijos de los analfabetas, ¿sí? En esta obra educativa. Mientras había otros proyectos, que eran los proyectos sociales y productivos, como la cooperativa, que controlaba el suministro de artículos en la comunidad, el comercio, ¿sí? El comercio estaba en manos de las élites. Ellos llevaban la cooperativa, los artículos de consumo y su distribución, controlaban las ventas locales, las compras en común, castigaban a los incumplidos, a los que no participaban en esta cooperativa y en estas acciones de distribución y de comercio, al mayoreo. Y están los hijos en la cooperativa de las élites locales. Entonces vemos ahí que en la cooperativa están los Venegas, están los Aquiles, están los Mota. Y en los otros proyectos están los otros, ¿sí? Los hijos de la subalternidad realizaban los proyectos prácticos. En el informe del maestro Nasset dice: los alumnos están aprendiendo a manipular materiales, las consistencias de las mezclas, están aprendiendo su instinto de observación y constructivo, cuando en realidad los desertores, los jóvenes analfabetas, los monolingües, se dedicaban a preparar efectivamente mezclas, pero para ser los albañiles de la obra educativa. Esa es la verdad de esa comunidad, ¿sí? Ellos cargaban y trasladaban ladrillos, y en pocas palabras se dedicaron a lo que sí es honesto el discurso oficial, a construir la obra educativa. Pues es la obra, ahora simplemente a la obra educativa, ¿sí? Y la obra educativa era construir la casa del maestro, las canchas deportivas, los tanques de natación, mientras nosotros estaban en la cooperativa. Ellos eran los letrados. Y esto yo me acuerdo mucho cuando en esto de preguntar sobre esta historia le digo a alguien de la subalternidad: ¿usted fue a la escuela, señor? Sí fui, maestra. Sí fui, sí fue. Y a ver, cuénteme de la escuela. No, pues ahí están los montes de piedras. Y yo decía, pero no, le pregunto de la escuela, o sea,
¿sí fue a la escuela? Sí fui, pues le digo que sí fui. Y entonces, pues ahí están los montes de piedras. Y yo no entendía. Cuando después vi, y dijo, ¿puede usted ver todavía los montes de piedras, como las pirámides de Egipto? ¿Sí? Muy lejos de ser una pirámide de Egipto, además, pero los montes de piedras están ahí. Como evidencia histórica de la escuela de la acción, la escuela socialista pasó ahí. ¿Sí? Y ahí están los montes de piedra, muy dolorosos, ¿sí? Porque efectivamente estos sectores de la élite, estos dinastas, porque eran dinastías, ¿no? El linaje ahí tiene mucho peso, pues sí, llegó al caso de que en plena época anticlerical, porque sabemos que eran épocas anticlericales, una escuela opuesta a la religiosidad, en Villa Hidalgo, la escuela funcionaba, como dijo el director, normalmente, en la casa anexa a la casa cural. ¿Por qué? Porque el cura Librado la autorizó en tanto pariente del Tinterillo e integrante de la familia Venegas, la cual acaparaba todo el poder municipal en muchos sectores, y entonces uno empieza a ver que este despotismo indígena existe ejercido de letrados a iletrados, y eso es histórico, ¿sí? Y se expresa cuando el inspector, el misionero cultural y diputado federal de Villalta, con el aval del director de educación, emite un edicto, que es realmente un edicto de la ley de Herodes, ¿sí? Las autoridades eximirán a quienes hayan adquirido estudios primarios de los servicios de carácter personal y de ínfima categoría a que todavía están sujetos por inveterada costumbre para que los desempeñen solo los analfabetas. Entonces, cuando uno le pregunta, cuénteme del tequio, mejor no le digo lo que le contestan estos sectores, ¿sí? Porque por inveterada costumbre, este trabajo lo realizan o lo realizaban los analfabetas. Bueno, vemos que esta historia pues ponía en conflicto a los sectores letrados con los iletrados, y entonces se da un incidente muy lamentable en 1935, donde el profesor Maximiliano Vallejo, director de la escuela primaria, pues es asesinado, ¿sí? Es asesinado, y se dice que un grupo de enemigos de su hermano, de su padre, del jefe de la defensa social, lo atacaron, lo mataron junto con su hermano, que resultó víctima de zafarrancho. Y en la comunidad nos dicen, a las 4 de la mañana del 6 de noviembre del 35, se toma por asalto la comunidad dirigiéndose directamente al cuartel del cacicazgo. No menos de 80 hombres, por la vía de las armas, asaltan la casa con un fuego cerrado que dura hasta las 10 de la mañana